honor, el sistema del honor está medio raro. Sí, ¿no? El tema del honor está subvalorado. El sistema del honor. Eh, bien, entonces, quería hacer una pequeña introducción un poquito sobre un poco mi historia con el Qigong y la historia del Qigong. Entonces, primero que nada, eh, la palabra Qigong es lo mismo que decir Qigong, ¿no? Es otra manera de nombrarlo. Algunos lo nombran Qigong, es una nomenclatura. En realidad, no se, no se escribe en ninguna de dos formas, se escribiría con un ideograma chino, ¿no? Y lo Y algunos transliteramos dicen chigón, o Qigong o... Sí, algunos lo mezclan. algunos lo mezclan. Entonces, bien, eso por un lado. Y por otro lado, em, voy a contar un poco algo que sucedió en China, que es que después de la Revolución China per se generó un cambio en la historia del Qigong o del Qigong. El cambio fue el siguiente, que la Revolución Cultural China, con el comunismo, decidió suprimir todo lo que tenga que ver con una connotación religiosa. Y es un modelo que toma, ese modelo industrial que toma mucho una occidentalización, con lo cual todo lo que tenía un tinte religioso era considerado veneno. Religión es veneno, decía Mao Zedong. Por eso es que quemó un montón de templos, destruyó tres cuartos de la medicina tradicional china y mandó matar a los maestros de las artes internas y toda cosa que tenga que ver con algo esotérico. El Qigong era algo esotérico. La medicina china lo era, porque antes trabajaba directamente con conceptos como el espíritu, con el alma, con incluso subdivisiones del alma, y era incluso como un camino de cultivación. Bien, luego de mucho tiempo, y un poco empieza a pasar como con una especie de rescate bizarro con la New Age, de información de ahí, y el gobierno chino lo que hace es estandarizar formas de Qigong creadas por el gobierno chino. Bien, entonces en el Tai Chi, por ejemplo, la forma 24, la forma 88 son formas de Pekín, formas estandarizadas por el gobierno chino, que es esos movimientos lentos hechos sincronizando la respiración. Y el Tai Chi ni necesariamente es algo lento y mucho menos sincronizado con la respiración. Esto es importante también. Bien, entonces, mucho del bagaje de la práctica de Qigong y las artes internas se pierde y es guardado en familias o se va a distintos países, mucho Malasia, Indonesia, a Tailandia, maestros se van o queda guardado y escondido en familias. Por eso es que incluso me acuerdo, en pandemia había un chino que no sé cómo me contacta y me decía, yo hago Qigong de familia, decía, Qigong de familia, y todos los días se levantaba a las 4 de la mañana y me mostraba videitos de él practicando un tipo de, no sé, 80 años, que hablaba un inglés así muy precario, incluso más precario que el mío. Entonces, este Qigong de familia o práctica de familia quiere decir que es más genuino que el estandarizado y por lejos mucho más genuino que el Qigong o prácticas que vengan asociados con la medicina tradicional china, porque ese va a ser el nivel más bajo de práctica por varias razones. Primero, porque el gobierno chino cercenó las prácticas esotéricas, el Qigong era esotérico, tenía estas cosas, era un camino de cultivación, y ahora vamos a ver qué quiere decir esto. Y los términos chinos, los términos chi, por ejemplo, significan un trillón de cosas. Y de hecho, la terminología de la medicina china o de Qigong tienen múltiples significados contextuales. Y para tapar los baches por falta de entendimiento después de que mataron a muchos maestros, lo que hicieron es, bueno, todo esto que no entendemos de Qigong lo vamos a rellenar con contenido de medicina china que no es así. Esto, los que practicaron conmigo y que me tocaron saben que no existe una correlación entre el camino de los meridianos de la práctica de la medicina china
que sea idéntica a la del Qigong, porque cuando me tocan, los que Mati o lean, se expande todas las membranas de mi cuerpo y si fuera que el chi circulara por esa, por el Shin, por el hil más finito que el capilar que es más finito que un pelo, que es el meridiano, sería que mi chi sería así de finito y en realidad es algo engrosado. ¿Bien? Entonces, chi va a significar algo distinto en cada contexto. En medicina china es una cosa y está buenísimo. En Qigong es una cosa y va a variar también de acuerdo a qué tipo de chi trabaja. Incluso podríamos hablar de chi del aire, pero es otra cosa. Y esa concepción también se aplica, es idéntica a prana, la palabra prana, porque prana también significa cosas distintas de acuerdo al contexto. Está el prana del aire y hay otros tipos de prana. De hecho, los pranas de las asanas son idénticas a las pranas de las prácticas de Qigong. Son 5 movimientos, 5 pranas, al igual que los 5 elementos de movimientos energéticos en la cosmología china en Qigong. Entonces, incluso los puntos de acupuntura para Qigong son otras cosas, como vimos los que practicábamos. El punto, por ejemplo, ¿cómo se llama? El punto de un grano de arroz, el punto de riñón 1, que se llama, no me acuerdo cómo ahora, este punto, Yung Chuan, ¿cómo? Yung Chuan. Yongchuan, ahí está, el punto Yongchuan que está acá, este muy finito punto en acupuntura es este espacio, pero en Qigong es toda esta región. Mismo el Migmen, el punto Migmen, la puerta de la vida, que estás en las lumbares, para Qigong es toda una región. O sea, los términos van a cambiar de acuerdo al contexto y también los términos Shen, que son espíritu, Xin, que es como esencia, que significa una cosa en medicina china, una cosa en Qigong y otra cosa distinta en Neigong o alquimia interna, en Neidan, de acuerdo al contexto va a significar algo distinto. Esta, digamos, introducción la hago para denostar que existen un montón de errores que hubieron digamos, en la transmisión de Qigong, que yo los viví, los sufrí, digamos, y que en la época en la que yo empecé a practicar, o sea, ya hace 25 años, todavía, y yo practiqué con Qian Lanken, con Liu Ming, bueno, los que sí tenían genuinos principios internos eran Bien Xung Li, por ejemplo, pero no de Tai Chi, sino de Neigong, 100% de Neigong. Eh, y cada uno tenía como un porcentaje chiquito del mapa de lo que era la gran práctica. Antes era un camino completo lleno de cosas y luego se empieza a fragmentar. Y cada uno podía tomar algo, un pedacito de ese mapa, que por sí solo es una pieza como un engranaje, no funcionaría mucho. Es como tomar el volante de un auto y pretender que funcione. Entonces, cuando está todo junto el sistema es donde funciona y para qué tiene que funcionar. Ahora vamos a ver. Bueno, entonces cuando yo aprendí Qigong, tomé muy poco de lo que son el Xing Fa, que es los principios internos de la práctica, tenía muy pocos. Pero como yo estaba, digamos, recuperándome de, o sea, había tenido un accidente, que quedé en coma y bueno, y me recuperé y tenía ese cáncer de huesos y toda la cosa, era mi sentido de vida y trabajé en forma obsesiva buscando y aprendiendo ya de muy, muy chico. Y cada maestro que conocía era como que me reseteaba la cabeza, decía, ahora es esto, no, no es esto otro. Y eran como pequeñas piezas de un gran mapa. Entonces, ¿qué pasa? Yo aprendí muchos estilos de Qigong, muchísimo. Fui como un diccionario y no servía de nada. Casi todos eran básicamente moverse lento y hacer movimientos gráciles y algunos estiramientos. Eso no es. No había un principio interno detrás de eso. Incluso cuando con otros maestros transmitían una metáfora, decían, no, ahora es como una flor que se abre en primavera y la grulla, no sé qué, todavía en ese nivel no tiene del todo sentido
si detrás de esa metáfora no hay una explicación de lo que debería pasar. ¿Bien? Entonces, esto es algo fundamental y, y es explicar qué es un sistema de cultivación. Y esto lo entendí cuando hace muchos años entré en una secta que se llama Falun Gong. No tiene nada malo que sea secta, pero bueno. Y, y ahí había un tipo, Li Hongzhi, que describía que era como un sistema como de cultivación como el budismo, un camino espiritual, por decirlo así. Eh, y muchos de las prácticas de Qigong tienen las raíces del budismo y taoísmo mezcladas, interconectadas. De hecho, los textos budistas, cuando fueron traducidos y para que sea aceptado por la cultura china, mucho, mucho, mucho anterior a la, o sea, esto en el año 100 antes de Cristo, muy anterior a la Revolución China, lo que hacían para poder, digamos, sincretizar esa enseñanza era hacerla, en vez de poner Buda, o sea, reemplazar la palabra Buda por inmortal, que era el término que usaba el taoísmo, y en vez de decir Dharma, decir Tao. Entonces, el texto empezaba a llegar a la cultura china con la base del entendimiento que ya tenían del taoísmo. Y se interconectó hasta el punto que no se sabe bien qué parte es de qué parte y la influencia de cuánto influyó uno en el otro. Se dice que el budismo zen incluso es una unión entre el taoísmo y el budismo, una unión que es difícil separar qué parte es qué parte. Bien, entonces, en esa época en la que estaba en esa práctica que había un sistema de 5 ejercicios de Qigong, 5 ejercicios de Qigong, se hablaba mucho de esto de transformar el corazón. Y eso es un sistema de cultivación. Transformar el corazón, hacer una transformación personal, como un camino espiritual. Y creo que por esa época había conseguido otros libros de Qigong en los que no había un solo ejercicio. No había un solo ejercicio. Creo que las escuelas de Qigong de Quan Tsen o Quan Chen era una escuela que no nombraba un ejercicio, un movimiento. Y todo lo que hablaba era cómo transformar tu carácter. Bien, entonces tenía este tipo Li Hongzhi que hablaba de transformar el corazón y, y entendí un poco más cuando entré a practicar todos los años que estuve con los budistas tibetanos, con lamas, en donde ellos organizan la experiencia y los lamas hicieron una mezcla y tomar de un montón de lugares, pero con un sentido organizador y de funcionamiento budista. Y dividieron la práctica en 3 niveles, ¿no? La práctica del sutra, el nivel de cambiarme a mí mismo a través de transformar las creencias y la conducta, como una serie de reglas, y a través de ese cambio y cambia mi percepción, mi cosmovisión, y empiezo a hacer ese camino hacia la liberación del sufrimiento, la iluminación, etcétera, el despertar. El nivel tantra, y esto es donde entra el Qigong, el nivel tantra también es llamado como nivel chamánico, en donde son tantra sería como trabajo energético en este contexto. ¿De qué forma puedo transformar mi naturaleza a partir de un cambio energético? Entonces, ¿cómo sería esto? En este caso, el chi, muy generalmente lo voy a nombrar, va a ser como una especie de matriz intermediaria entre el cuerpo y la mente y voy a trabajar con esto para transformar tanto uno como el otro. Entonces, yo voy a usar el cuerpo y el chi para transformar la mente, y voy a usar la mente y el chi para transformar el cuerpo también. Y esa transformación, es también para alcanzar la iluminación, etcétera, etcétera. En la, en el taoísmo no dicen alcanzar la iluminación, sino que dicen volver al origen. Y esto es algo que creo que es esencial un poco. También está bueno como en el budismo hablan de la naturaleza búdica, como que es mi naturaleza original. Entonces ahora, la pregunta fundamental, ¿de dónde viene el chi?
¿De dónde proviene el chi? En la medicina china, que es la cercenada, la cortada, la actual, dicen que viene de los alimentos, del aire y el chi prenatal, Hou Tian creo que se llama, que es como si fuera el genético, el que viene de mis padres, ¿no? El que viene de mi buena genética, le dicen, ¿no? Ese tipo de naturaleza. Y eso no es. Y esto no es. Eh, Sin embargo, la medicina china todavía guarda una unión entre el cuerpo y la mente, ¿no? Un buen médico chino, aunque no conozco muchos que conozcan esto, debería saber que cuando pincha agujas, lo que pincha es tu mente, ¿no? Está desbloqueando tu mente. ¿Y qué es y que los pensamientos tienen peso y forma y son los que bloquean los canales? Pensamientos y creencias. Por eso es que se puede desbloquear, se puede hacer todo un trabajo a través de transformación de creencias y desbloquear también el chi. Porque el chi viene de una fuente inmaterial. El chi viene como si fuera de una frecuencia vibratoria más elevada. Y lo que lo bloquea es la mente. Lo que lo bloquea es la propia mente. O sea, mi mente desconectándome de mi fuente. Lo que lo bloquea es mi self, mi yo. Por eso es que casi todo el trabajo, los caminos espirituales tratan de disolver el yo. No, no es como en el New Age de tener más abundancia, hacer tu mejor versión, abrir los chakras para poder, como dice, manifestar y cosas que son prácticamente opuestas a cualquier tradición espiritual. Absolutamente. No se trata de ser más yo, sino se trata de disolver la distorsión de tu identidad equivocada, de tu yo equivocado, de una identificación con un aspecto de mí que es una pequeña porción en el todo y me pierdo del todo, digamos. Lo que pasa es que mucha de esta práctica tiene que ver con una disolución. Entonces, como trabajan a nivel de la conducta, por eso, incluso en el taoísmo, aunque el taoísmo habla de espontaneidad o wu wei, esa espontaneidad no es hacer lo que uno quiere, y el taoísmo tiene un montón de reglas de conducta. El budismo también, preceptos. Wu wei no significa, o sea, ser espontáneo no significa hacer lo que uno se le cante, sino que significa ser libre de los condicionamientos de la favor y en contra. Fluir significa desprogramarse, digamos, de ese a favor y en contra. O sea, y esa desprogramación sería también tener una conexión directa con la fuente esa. Ahora bien, y esto es puramente, este entender cómo funciona la matriz del chi, me va a hacer comprender cuál es la función del Qigong, del Qigong. El Qigong voy a nombrar dos formas, pero a rasgos generales, de trabajo energético. Toda una forma de matriz energética, el chi aparece por soltar. Los que tuvieron contacto con mi cuerpo y Mati o Lean saben que aparece fuerza en mi persona y me vuelvo fuerte cuando suelto. Cuando se suelta algo y el cuerpo se empieza a ordenar en ese soltar. Entonces, digamos que ese soltar va a ser una forma de cultivo de energía. Y lo que va a hacer el cultivo de energía en los dos casos va a ser que mi cuerpo sea un reflejo del estado más puro de mi conciencia. Lo voy a decir de otra manera. La actitud, por ejemplo, en Tai Chi y en Qigong es un estado abierto. Viste que la corporalidad es abierta, abierto, o sea, no así. Si abro así, se cierra atrás, si abro así, se cierra adelante. Abierto, como tenséricamente, en tensegridad, abierto, natural, relajado. Tiene estas condiciones. Igual cada palabra igual tiene mucho para trabajar en
que es relajado, no es colapsado, no es, sino es un relajado en un estado de disposición. Le dicen Song o Fang Song y demás. Entonces, una vía es esa. Esa vía se rige bajo los principios energéticos de I Ching Ching, que es el cambio de, y aparte también el que supuestamente trajo estos principios de I Ching Ching, que vienen del yoga, los trajo Damo o Bodhidharma a la China. Entonces no se sabe si coincidía con cosas taoístas o si directamente viene del yoga puro. Pero que no viene del yoga comercial, que hace, se mueve así con las articulaciones o se mueve desde la contracción muscular. En esto no se utiliza la contracción muscular, porque eso sería bloquear el chi dentro de esta perspectiva. Entonces, dentro de los parámetros de I Ching Ching, se usa lo opuesto del cuerpo anatómico, el cuerpo anatómico como de músculos y de plegar y doblar, como se usa en el yoga comercial, y se genera un estado de yoga, que los chinos llaman Hunyuan, un estado de unión y unificación. A mí me costó cuando aprendí el principio porque yo tenía un bagaje de Ashtanga que había cerrado mi cuerpo energético y me costó mucho más desbloquearlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por nombrarlo en un lenguaje occidental. En lugar de moverme desde la contracción muscular, me voy a mover del soltar. Y lo primero que voy a mover es la mente, luego se van a mover las membranas, se van a empezar a abrir, se van a separar las articulaciones. A esa instancia energética se la llama Kaimen o abrir el cuerpo y hace falta mucha apertura corporal. Luego las membranas van a inflarse y esas membranas, las pleuras y las membranas, conectan todo el cuerpo con todo. No es termina un segmento, termina un músculo y empieza otro, no, las membranas forman un todo y funciona como un globo. Viste que cuando se infla esas membranas, de nuevo, los que pudieron tocarme, se forma como la sensación de que me tocan y que me vuelvo más grandote. Pero es que por dentro se abrió y se conectó todo y dejó de estar segmentado el cuerpo, dejó de estar partido y fragmentado. Con esto eh, estoy hablando de que hay un movimiento interno que es tangible, es medible, es verificable, que unifica el cuerpo, hace que el cuerpo tenga un movimiento que sea más que solamente esto, sino que empieza a estar vivo todo entre medio, moviéndose como así y moviéndose, abriéndose y cerrando. ¿Bien? Entonces serían los movimientos de flujo de chi. De nuevo, toda esta apertura que al principio requiere de mucha intención, porque el cuerpo está muy como pegado y contraído por las propias tensiones de la mente, al principio hace falta intención, es decir, tiro para allá y tiro para allá, pero de una forma determinada, porque si solamente estoy tirando así, digamos, es como tirar de un palo, de algo rígido. Necesito entrar al sistema nervioso de forma determinada para que eso se suelten las contracciones musculares mayores y se pueda trabajar en las membranas. Y eso duele mucho en el momento que lo estoy haciendo. Y después de ese estiramiento me volví muy fuerte y me dejó de doler en el momento casi. Al día siguiente probablemente siento que me atropelló un camión, pero eso es parte del trabajo energético. Lo siento, por ejemplo, si yo hago mucho, yo doy clases en distintos gimnasios de artes marciales. Y cuando vienen grandotes y hago demostraciones así, en donde los empujo y los hago rebotar un poco en mis membranas elásticas, y lo hago mucho, no siento nada en el momento. Siento como que estoy moviendo un nenito. Pero al día siguiente, esa fuerza, oh, lo siento como si fuera, no en un músculo, como si fuera todo. Como si todo estuvo participando en eso y lo siento. Siento como que se entrenó la membrana elástica unificada. No la siento como, en el hombro, segmentado porque usé el hombro así. No, siento como si fuera el todo. Como todo, hasta el culo. Todo. Bien. Entonces, es importante entender por qué funciona el Qigong como un sistema de cultivación, porque lo que va a tratar de hacer es
digamos, desbloquear mi mente, trabajar con mi mente para hacerme conectar con una fuente de energía inmaterial y usar la forma budista, de la forma taoísta, que es los taoístas trascienden la mente aprendida, que eso también es una forma de empezar a hacer el primer paso en el Tao, y lo que busca es hacer el trabajo en los tres niveles o en alguno de los tres niveles para transformar eso y poder conectar con el alma, por decirlo así. El alma es de nuevo como un vehículo para conectar con algo superior, que es como casi disolverse en el origen, volver al origen, disolverse en el gran espíritu, por decirlo así. Bien, entonces, de nuevo, la medicina china no separa entre emociones, mente y cuerpo, trabaja en todo al mismo tiempo. Entonces voy a explicar cómo otro sistema de práctica energética, en este estoy soltando para generar fuerza y genera fuerza. Es decir, que si yo solo hago estiramientos así, de estos así, cada vez que los hago, estoy desbloqueando mi cuerpo en un nivel muy superficial, pero eventualmente si desbloqueo, quedo drenado de energía. Porque estoy como dispersando la energía. Estoy como, bueno, ahora me saco el bloqueo, me saco, y quedo sin, drenado de energía, flácido, quedo laxo, débil demasiado. Con la otra forma de trabajo de I Ching Ching, que tiene varias instancias, empiezo a ganar, esto hasta está escrito en todos los textos de la India de yoga, pero nadie lo hace así en yoga. El otro día justo leía uno en donde dice que cuando uno trabaja bien en asanas, Brahma viene y te hincha. La fuerza de Brahma te hincha. Y esto es algo que pasa, que tu cuerpo se abre y es como si te volvés robusto. O sea, como la robustez un poco de un bebé. No drenado, todo chupado y fibroso. Eso jamás. Porque si eso pasa, quiere decir que te estás moviendo a través del, digamos, lo que se dice en la práctica energética, moverse desde el ego, es moverse de la contracción muscular, que es el reflejo de lucha-huida. Y la respuesta que buscamos continuamente en la práctica interna es una respuesta en armonía. Porque lucha y huida va a ser una reacción natural del ego. Y la respuesta en armonía, que es la respuesta esta, que es como se mueve el universo, digamos, va a ser la respuesta de este tipo de práctica energética. ¿Bien? Y va a haber toda hay una específica práctica. Entonces, lo que va a hacer Chi en ese contexto va a ser el movimiento y la activación interna de las membranas. Eso va a ser Chi. Eso va a ser Chi en ese contexto. Y cuando eso digamos, ese sistema en sí es como un diamante. No es que hago un ejercicio y ese ejercicio hace todo, sino que hay un set infinito de ejercicios, muy amplio de ejercicios, y o sea, podría haber infinitos, que serían como para descristalizar el cuerpo, que está hecho como un bloque, como si fuera de hielo, dicen, esta es una metáfora china, lo derrito voy derritiendo esas piezas para que vuelva a tener esa naturaleza acuática interna, naturaleza acuática interna. Y esto es importante porque varios maestros chinos y no chinos, por ejemplo, Nacho de la Encina, campeón de Tui Show, que vino a la Argentina, y Luciano Vida también, y Damo también dice lo mismo, dicen, si alguien en la práctica energética se mueve así y te va a enseñar, salí corriendo, porque eso no es. Porque eso no es. Y de hecho, tengo una alumna que hace danza no sé cuánto y dice, no, trabajo energético. Y la, la toco y ella percibe, estoy totalmente desconectada y como moviendo el cuerpo en forma neurótica en realidad. No está conectado, controlo esta parte, controlo esta parte, controlo esta parte y se mueve así.
En la práctica energética se mueve como por espontaneidad, se mueve así, pero no se ve por fuera, no mucho. ¿Bien? Y aparte es que cuando se mueve en esa instancia y yo la toco, es como si perdiera el equilibrio, como si está por caerse. Denota como debilidad. En cambio, cuando se activa la fuerza interna, es como si el cuerpo adquiere más fuerza y en relación a otra persona, la otra persona se empieza a sentir más débil en relación a mí. Pero no es que, o sea, yo ni siquiera percibo tal vez la fuerza del otro que empuja, ¿no? Pero bueno, en fin, estos detalles más técnicos. La otra forma de cultivación energética es más bien el camino como de Neigong, que es una forma de organización de campos magnéticos. Entonces, igual de las dos pasa lo mismo, o sea, hay una integración cuerpo y mente en forma específica que van a activar la, la energía, sí, la matriz intermediaria entre el cuerpo y la mente para disolver los bloqueos corporales y mentales y me van a ayudar a conectarme con eso, esa frecuencia inmaterial. Entonces, es como diciendo cómo producen, por ejemplo, las células energía, por decirlo así, o el cuerpo, cómo produce energía para poder eh, destrabar la mente, por ejemplo. Entonces, en esta otra organización es en donde se genera el Dantien, no marcial, sino el Dantien de Neigong, que es otra manera de emular, de hacerle fácil a tu yo entrar en tu estado natural, entrar en tu estado natural. Una versión fácil, por ejemplo, una manera fácil de nombrarlo. Cuando se genera un campo de atracción en el Dantien, que es esto, atraer y juntar energía ahí, espontáneamente, o sea, ese campo de atracción cuando imaginen un imán en la panza, y esto es otra cosa importante, ¿no? Los adultos no tenemos Dantien, los niños tienen, se va perdiendo con el tiempo, porque es energía que se usa para crecer y se dispersa, y lo volvemos a crear, ¿no? O sea, empezar a hablar de Dantien sin generarlo, bueno, no tiene sentido. Pero es parte, digamos, de los errores un poco New Age, en donde había ejercicios de pegarse con un palito, o que eran como malas interpretaciones de muchos textos, ¿no? Em, bien, entonces la formación de un campo magnético en la región del abdomen lo que va a hacer es, por ejemplo, que mi rigidez mental sea menos posible, porque es como si la energía que está excedentemente acá va a ser atraída acá y transformada, digamos, en energía vital. Entonces va a hacer que mi mente se parezca más al estado puro o a las vibraciones más altas de mi ser, por decirlo así. Porque estoy como, ¿cómo sería esta palabra de las computadoras viejas? Desfragmentando, como desfragmentador del disco, como que empieza a haber espacio en la mente. Entonces, en esto también coincide con la medicina tradicional china, en este sentido. Cuando el chi se acumula acá, es como, de nuevo, el chi que se acumula acá es esto, es que el chi acá se adhiere en esta región. Entonces, lo que va a pasar es que mi campo de atracción va a estar acá. em, lo que pase como opinión en mi mente va a ser concebido como la verdad y los pensamientos se van a volver una cosa rígida. ¿Bien? Lo opuesto a Wu Wei. Wu Wei es fluir con naturalidad, necesita espacio para que fluya. ¿Bien? No significa rechazar los pensamientos, porque eso sería entrar como en una batalla infinita de dualidad que no ayuda. Ahora, si los pensamientos, si la energía se acumula en la región del corazón, bueno, eso es letal para el cuerpo, ¿no? Ya que la medicina china habla claramente de cómo las cinco emociones generan cinco distorsiones energéticas que enferman, generan un montón de enfermedades en los cinco órganos, en los cinco canales más bien.
Que también es lo mismo, o sea, que es que cuando una emoción sucede, me toma, porque yo la agarro, o sea, genero el apego, digamos, energético a la emoción. Y eso genera como ese falso yo, porque yo empiezo a construir mi yo a partir de una emoción, por ejemplo. Me enojo, genero un gesto de una emoción, me aferro a esa emoción para seguir existiendo como Germán el enojado, porque, porque cualquier cosa que suelto me va a dar la sensación de, si suelto dejo de existir, si suelto esta creencia dejo de existir. Y es un poco el camino de ese soltar, hacer ese espacio para fluir con las fuentes superiores de energía, por decirlo así. El único Dantien, el único centro, este sería Danshen, Danson, el Dantien, el del abdomen, es el que podría acumular energía. Para el hinduismo es el Kanda, huevo de luz, no es el Jara. Jara sería el chakra o vórtice que está delante. Kanda sería el huevo de luz en donde convergen todos los nadis o todos los shins, todos los canales de energía. Y ahí sí se puede acumular energía en forma saludable. De nuevo, los sistemas energéticos tienen una progresión de acumulación de energía, desbloquear, abrir el cuerpo, acumulación de energía, hacer circular, ¿no? También si hay demasiada acumulación, se estanca. Y aparte que normalmente nosotros entendemos la mucha energía, o sea, hay que armonizar esa energía, porque más energía en nuestro sistema nervioso es estrés o estar súper alterado, súper nervioso. Y, y es como si, y es por este proceso, digamos, también medio cognitivo energético que sucede, que es que cuando, esto sería como si hubiera que separar armónicamente cuerpo y mente, no encuentro la terminología para esto, pero lo podemos encontrar. Que es que si mi cuerpo se relaja, que mi mente pueda mantener la lucidez. O sea, y esto bien balanceado. O sea, tener lucidez mientras relajo. Que normalmente cuando nos empezamos a relajar, el cuerpo empieza a caer así. Lo cual hace que nunca llegamos a un nivel de sutileza y agudeza mental de poder estar percibiendo en la absoluta quietud, porque me duermo. Por eso muchos las personas que viven en estrés y empiezan a meditar se duermen, porque nunca estuvieron en paz y no conocen la referencia a su sistema nervioso. Ahora, lo mismo se da para qué pasa si la mente está muy lúcida, ese exceso de lucidez tensa el cuerpo, exceso de movimiento mental tensa el cuerpo. Entonces, la armonía sería poder estar no colapsado, sino relajado en esas formas de relajación que se estudian, que hay como 7 fases en esa evolución, y armonizar ese cuerpo y mente. También es como la claridad de Vipassana también en budismo y Shamatha, calma mental. Pasa, de hecho, hay una correlación ahí para mí también, pero bueno, de nuevo, estoy un poco em, haciendo algo que no está tan bueno, que es juntando puntos, o sea, uniendo los puntos. Bien, entonces hablé del principio de I Ching Ching, por un lado, y esta forma de trabajo con los campos energéticos y también con formas de meditaciones de alquimia interna, porque haces movimientos energéticos tántricos, para transformar tu mente. Hablé de estos dos niveles y el nivel superior es hablar directamente, y es, digamos, lo más simple y tal vez fácil de intelectualizar y no tener una experiencia real y quedarse en la idea o en la representación mental en vez de en la experiencia, que es el trabajar directamente en el estado puro de la conciencia. O sea, trabajo directamente sobre mí, sobre la conciencia en un nivel muy fino para transformar el cuerpo y la mente. ¿No? Esa sería la otra. No es tan fácil. O sea, es muy fácil. En todas hay, en las tres formas, en las tres estadios de trabajo, hay un montón de desviaciones. Pero lo importante es tener un mapa completo.
Digo, por ejemplo, una desviación, si trabajo a nivel de las conductas y de la creencia, es nunca trascender la mente. Nunca, nunca trasciendo el elemento conceptual porque si toda mi conducta está controlada, lo cual es algo pésimo desde cualquier punto de vista, controlada cual robot por una preferencia de, digamos, una configuración nueva. Y perdí de nuevo mi conexión real. Estoy solamente, digamos, el vehículo hacia la iluminación, simbolizado con un barco, estoy atado al mástil y nunca puedo cruzar a la otra orilla, ¿no? Pues estoy atado al mástil, atado al sistema de conducta y nunca pude entender que eso es para aflojar la percepción autocentrada y un montón de cosas que no nos permiten ver la naturaleza, nuestra verdadera esencia, que trasciende el cuerpo y la mente. Si, a nivel energético, existen un montón de formas de desviaciones que se llaman enfermedades. Ahora modernamente le dicen enfermedades de Kundalini, porque casi toda la gente que va a hacer recuperación energética viene de las de Kundalini, porque hacen los movimientos no aconsejados, por ejemplo, moverse así, ¿no? O sea, si yo muevo la energía para este lado, que es lo opuesto que propone el Qigong, como el agua, que ir cultivando de abajo hacia arriba, si yo agito así la energía, la llevo exactamente a los centros que no pueden acumular, pero experimento un montón de sensaciones re fantásticas, re flasheras, y lloro y todo, y hasta puedo tener recuerdos de un trauma que viví y lo reforcé y no cambié, o sea, generó un flash, pero no algo que me transforme. Y el objetivo no es flashear. O sí, si quieren flashear, hagan eso, como jugar un poquito a flashear. Es muy fácil, pero para transformar realmente y, digamos, y desarticular esa, esa distorsión del self que me aleja del universo, digamos, de la fuerza del universo, eh, no, no sirve ese camino. Bien, bien, entonces había hecho una lista de cosas que no la seguí para nada. Si alguien tiene alguna pregunta, en cualquier momento puede escribirla o abrir el micrófono y preguntar nomás. Bien, bien. Entonces, en la práctica se busca ir, en la práctica energética se busca ir desde un estado de intención, que es considerado como inferior, a un estado de atención. Ambas en chino se dicen I. YI sería Shi, sería intención y atención o procesos de la conciencia es I. Entonces, esto, ¿qué significa? Al principio necesito intención por varias razones. Para querer hacer un cambio, necesito hacer algo, ¿no? Entonces, cuando tenemos el cuerpo muy cerrado, necesitamos usar la intención al principio, tal vez, para abrir, hacer esta real espacio articular, o sea, real. Se ven las radiografías que hay más espacio. Y, y luego se va, o sea, si yo hago demasiado intencionado, tengo un límite y para poder llegar a tejidos más profundos, tengo que usar el soltar, es como una intención también, pero se va abandonando eso por la atención, ya que la intención mueve y usa energía. Y la intención responde a una mente aprendida. Es decir, ¿por qué estoy haciendo esa intención? Porque mis preferencias, que es de lo que debo liberarme, me dicen, hace esto, ¿no? Entonces estoy en un estado, si se mueve por las preferencias, estoy en el estado atrapado, condicionado. En los estados superiores es atención y la atención tiene la cualidad no de desgastar la energía, sino de nutrir. Donde permanece la atención, nutre. Cuando la atención, o sea, cuando hacemos un ejercicio en el Dantian y ponemos la intención para generar movimiento X, un poco, pero luego ponemos la atención para que eso nutra y se fomente en esa región. Si pongo la atención a
un aspecto mental, por ejemplo, voy a poner mi atención en la vulnerabilidad mía, empiezo a fomentarla, empiezo a crearlo. La mente empieza a generar procesos para volverme más vulnerable, más débil, etc. Y en realidad este camino es un camino de volverse fuerte en cierto sentido. Fuerte como para poder soltar. Ya que una persona débil sería una persona absolutamente aferrada y agarrada al self, que es alguien que está continuamente cuidando de sí. Mm, eh, quiero contar mi opinión porque esto, yo creo que esto, no, y yo no estoy de acuerdo porque, ¿qué más? Con hipocondríaco, buscando este más, estas cosas que se fomentan un poco en la cultura esta. Eso sería una persona débil, una persona que está susceptible, súper susceptible. Si le decís algún chiste y ya se pone mal, bueno, listo. Esa es una persona débil, o sea, que no puede soltar, que está totalmente agarrada, identificada, que cualquier chiste, si a mí me dicen que el Tai Chi es una mierda, yo también me voy a reír con ustedes, está todo bien. Y eso es como una fuerza, o sea, y esa debilidad también es una condición que no permite que la energía se refine ni que la práctica pueda llegar muy lejos. Eso es algo que aprendí haciendo calle, enseñando muchos años. Y yo enseño un método a 100 personas y cada persona lo va a hacer distinto. Y algunos no van a tener ningún resultado. Y otros sí, mucho. Y otros mucho mejor que yo. Y en eso, porque tuve muchos alumnos que me superaron por mucho, en muchas cosas, muchos que tienen mucha facilidad, los dos Lean tienen mucha facilidad, Mati también, que los conozco así personalmente. Y es por esto de la intención y la atención. Ellos saben usar su atención mejor que yo. Capaz tuve que trabajar mucho en esto para entender que al hacer un ejercicio, si estoy demasiado así, esa intención es un impedimento. ¿Qué quiere decir esto? Que en el budismo se habla, es muy científico el budismo, y habla esto de causas y condiciones. La causa del proceso de transformación es el método. El método es la causa, pero las condiciones es cuando se juntan las causas con las condiciones se queda el resultado. Y las condiciones son ustedes, es su mente, es como está su mente funcionando. Si yo estoy trabajando forzando demasiado, con un montón de expectativas y súper reaccionando, diciendo, y no pasa nada, y, y mi mente así, bueno, obviamente mi mente con el método X que recibieron todos no está interactuando en forma adecuada con el método. ¿Bien? Entonces, el refinamiento de la mente no significa tener una mente más sofisticada, sino significa tener más simpleza en algún punto, claridad mental sobre lo que estoy haciendo y, y saber poder aplicar la atención estable. Alguien que aplica una atención notable, probablemente creo que es la persona que más mejor conozco que aplica la atención, es Pablo, mi amigo con el que doy talleres. La atención de Pablo es impecable porque es neutral, muy neutral. Pablo es muy neutral. Y esa neutralidad es como si simplificara todas las cosas. Esa neutralidad muestra de que no está oscilando con sus preferencias, con el a favor y en contra. ¿Me gusta o no me gusta? Bueno, si estoy muy así, estoy jugado a nivel cultivación y a nivel camino y práctica espiritual, porque lo que voy a hacer es hacer una selección caprichosa de las cosas New Age que se me ocurren y, me sirve esta cosa y esta cosa y esta cosa de acuerdo con mis preferencias y voy acomodando mi ego para que siempre esté cómodo. Entonces esa va a ser mi intuición, como hablábamos. Mi intuición me va a llevar a justo hacer lo que yo ya venía haciendo a nivel mental, a nivel de identificación. Y, y esta,
podemos pensarlo, lo voy a bajar a tierra un poco en este sentido. Cuando hablamos con alguien, cuando nos encontramos con alguien, las barreras que se pueden presentar son mis a favor y mis en contra. La persona dice algo que, que no está de acuerdo con mi opinión política, mi visión del mundo, con esto o lo otro, y yo empiezo como a poner una barrera. Y eso no es así. O sea, cuando bajo barreras, me descubro que está sujeto todo al cambio. O sea, puedo percibir y dejo de ver el reflejo de mis expectativas y dejo de limitarlo a él y a mí. Porque el que la está pasando mal también son mis... O sea, no es que se está reificando, se está solidificando mi postura y esa postura es la que me separa de la energía del universo y del otro, por ende, también. Entonces, no significa, o sea, el bajar barreras no significa creerle todo lo que dice, ni que me entre esa energía negativa, aunque no estaría mal, pero al dejar la barrera es como si también le sacara la resistencia al otro, y esto se ve también en la práctica de Tuishu, le saco la resistencia que nos mantiene en ese choque. No hay resistencia, sigue de largo sería, digamos, por decirlo así. Ya tengo un mate acá, no la activé, pero... Así que hasta ahora se viene entendiendo, los estoy volviendo locos, ¿se entiende? Porque no se entiende, los estoy volviendo locos. Ahí está. Bien. Bien. Am, bien. Como resultado de la práctica, se ve lo siguiente, y esto que lo tiene más frío, más fresco, Lean puede dar un poco fe de lo siguiente, que es que cuando uso ese mecanismo energético de soltar, que pasa esto, aparece como un sin esfuerzo, es como si mi... Y tengo disposición energética, o sea, me vuelvo más fuerte y con menos esfuerzo, y aparece como, no tengo que estar luchando contra la cosa y suelto y sucede, pasa eso. Con lo cual también es una transformación a nivel mental. Pablo dice, y a Pablo le sale muy bien esto, que como que induce a un estado de meditación la práctica energética, porque te pone en un estado donde, no tengo que estar tirando o chocando contra el río de la vida para forzar las cosas, solo dejo de, dejo mi rigidez, la dejo y entro a un estado de disposición. Bien, bien. Esto significa lo siguiente también. En la identificación de la percepción de yo como una persona aislada, separada del universo y en contra de todos, están los reflejos de miedo, de lucha y vida, los reflejos de supervivencia. Cuando entro en un reflejo de supervivencia, que es el uso de la contracción muscular, el uso ordinario del cuerpo, no a nivel de campos de energía y la energía cultivada. Cuando estoy en ese estado, los recursos se reducen. Incluso en un momento de estrés, la memoria hasta se reduce y hasta, no sé, tengo como una cosa instintiva y menos recursos, digamos. En cambio, cuando estoy acostumbrado a la otra mecánica y la otra percepción que sucede como resultado de la otra mecánica, existe un estado de disposición. No solamente tengo más energía cuando suelto, o sea, cuando me dejo de luchar así y se abre por dentro del cuerpo, la mente es como si, como no está agarrada, la identificación es chiquita, así chiquita, tiene la infinita espacio de posibilidades. O sea, tiene acceso a no solo los recursos de la memoria que ya tuve, sino a la creatividad de crear nuevos recursos. ¿Bien? O sea, estoy hablando que a nivel corporal va a haber otra disponibilidad y no cortes de energía, no corte energético, y a nivel mental, digamos, otros recursos para resolver las situaciones. Esto yo le encuentro una correlación como estudiante de 5 leyes biológicas, también con las leyes de Hammer. Y de hecho pasa lo mismo también de alguna forma con medicina china.
ya que como no voy a estar adhiriéndome a los conceptos mentales o aferrándome a la emoción para identificarme y generar una identidad autojustificada en yo tengo razón en sentirme así porque no sé, y cristalizarme en ese yo, y está ese estado natural abierto de la mente, ese espacio en el que no es que suprimo los pensamientos y quedo tontito, o no es que suprimo las emociones, sino que hay espacio para que fluyan. Y duran mucho menos en realidad de lo que nos solemos estar. O sea, duran menos cuando las dejo de repetir en mi cabeza. Eh, entonces, en ese momento hay menos, en esa respuesta hay menos posibilidad de generar un bioshock o un choque biológico, ¿no? Porque, porque el choque biológico siempre choca contra el self. Y si yo trabajé mi self para tener mayor conexión con esa cosa inmaterial, no hay lo que reaccione al self. Lo voy a nombrar de otra forma. Una identidad, nuestra identidad está compuesta de nuestras preferencias y un montón de, por ejemplo, una persona que limpia el auto todos los días, los domingos, y que ama su auto y todo gira alrededor de su cuadro de fútbol, el auto, su identidad, su oficio y demás. Si alguien le raya el auto, la persona va a sufrir un choque biológico y va a sentir que le rayaron el alma. Entonces, su identificación con ese aspecto, su identificación con la pintura del auto, con el auto, va a hacer que sea como un drama infinito. Porque aparte, en el momento, todos, en el momento que vivimos un drama, así sea que nos enfermemos o que nos peleemos con alguien, esa situación, perceptualmente, se vuelve la totalidad del tiempo. Es como si esto que está terrible pasando ahora va a ser para siempre. Pero no lo pensamos reflexivamente así, lo vivimos como si fuera para siempre. Entonces, esa persona que tiene esa cantidad de identificación va a sufrir. Un poco pasa que a nivel, digamos, las prácticas New Age de atraer la abundancia y toda la locura de ir a la playa a tomar un daiquiri, eh, es como una paz, un estado de paz que depende de un montón de factores externos, muchísimos. De un estado de control total, no solamente de cada cuenta del banco, ni de todo lo que pasa, un estado de control muy grande así, y depende de esos hilos. Y en cuanto uno se cae, entonces en la cultivación sucede al revés. Sucede que no es que me detesto y rechazo eso, porque eso sería también una preferencia, sino que tengo el espacio y la apertura para ver que hay más que eso, diciéndolo en forma simple, y mi calma no depende de esos factores, me vuelvo más independiente, mis estados internos se vuelven independientes más de los factores externos. Y también me vuelvo mucho más independiente de las modas. Eso mucho, mucho más. O sea, toda la influencia y el lavado de cabeza mediático tiene menos influencia sobre los grandes practicantes. Si voy a... ¿Qué hago? A ver, lo miro a Lean y le pregunto si tiro un tema polémico. Bueno, tiro un tema polémico. No, bueno, pero muchos maestros, Li Hongxi incluso, ¿eh? Li Hongxi dice que es un maestro cuestionable en ciertos puntos. Polémica. Polémica. Li Hongxi dice, esto lo decía hace como 15 años en su libro John Falun, mis estudiantes tienen prohibido eh, vacunarse de algo. Estoy hablando de hace 10 años, ¿eh? De lo que sea. Porque él hablaba de si mantienen estos principios deberían estar, digamos, sanos. Desde la perspectiva de la medicina biológica, o sea, la medicina germánica, basada en la biología, no en la industria farmacéutica, el foco no está, el foco está en tener clara la atención en cuál es digamos, el choque biológico, si tengo resuelto el programa biológico, no en suprimir el síntoma. El síntoma es importante vivirlo,
El síntoma, muchas veces interpretamos la enfermedad como síntoma y eso nos hace estar en guerra con una parte de nuestro cuerpo que está resolviendo la situación y genera otro conflicto. Y vuelve como infinito, digamos, Por eso no poner el foco, como siempre, en el síntoma, sino en la causa, ¿no? Algo bastante simple, ¿no? Bien, hasta acá va una introducción bastante intensa de lo que es un sistema de cultivación. Digo, aprendí esto con Li Hongxi porque esto de entender lo que es un sistema de cultivación, porque él dijo una frase, eh, que esto de que tu energía se parezca al funcionamiento de la energía del universo. Y cuando estamos como en distorsión energética, el cuerpo así y el self agarrado, identificado así, nuestra energía está como en una contracción así, en la que, de nuevo, no fluye como el universo. Es una metáfora un poco, tal vez alejada, pero bueno, de nuevo, siempre usando cada término y cada entendimiento y cada término del chi es circunstancial y momentáneo. Es decir, para cada práctica voy a decir, esto va a hacer esto, producir esto y lo otro. Termino de hacerlo y listo. Paso a otra instancia. Algunos de ustedes ya tienen un montón de mecanismos, digamos, de principios internos para el trabajo el resto de su vida sin mí. Y eso está buenísimo y pueden hacerlo. Porque eso se trata, ¿no? Yo estoy transmitiendo una mecánica, una técnica. Cada uno de ustedes puede tener también algo que está buenísimo, que es que cada uno vaya también a los clásicos para hacer un cotejar. Yo, yo traduje varios y los pasé. Los clásicos de cada tradición en la que quieran profundizar, eso está bueno, pero un maestro debería decir, bueno chicos, no dependan de mí, o sea, vayan a cuando tienen todo el mecanismo armado, lo tienen en el sistema para poder ir a contactar con su propia fuente, digamos, con su propia conexión con ese material, siempre trascendiendo la dualidad de esas preferencias, para no porque incluso un gran maestro que se guía a sí mismo sin un acompañamiento, tiene un 60% de probabilidades de meter la pata, porque hay que ser muy cuidadoso de no autoengañarse. ¿Qué más? Otra cosa importante, ¿no? Errores múltiples que cometen. Dije, la medicina china, el gobierno chino institucionalizó, hizo varios ejercicios, los 5 animales folclóricos, Baduan Shin, I Ching Ching. I Ching Ching, ahora lo buscan en YouTube y es un tipo estirándose así y así. Pero no está la explicación de lo que pasa detrás, ni siquiera lo está haciendo ese tipo. Está moviendo las manos y los brazos, y nada más. Baduan Shin lo mismo. Yo aprendí Baduan Shin 6 veces por lo menos. Y algunos tenían alguna piecita de algo chiquito interno, mínimo. Hasta ahí nomás. Eh, Esto aparte lo hago comparando porque mi amigo Mati estudió la carrera de medicina china y dice, es una mierda lo que enseñan, pero él quería el diploma, quería el título, y enseñan como todo el esquema popularizado y más conocido, pero cuando tenía que aprender principios internos venía con nosotros, con nuestro grupo con Argus, con Pablo, conmigo, y compartíamos, y él tiene igual un don, también una super habilidad para profundizar una vez entendiendo los mecanismos internos. Em, bueno, creo que eso es todo. Abran micrófonos, compartamos, ahora sí, me dejan un espacio en donde dejo hablar y puedo tomar mate. ¿Algún feedback, alguna pregunta, algún... No estoy de acuerdo. El Tai Chi es una mierda. ¡Eh! Sí. ¿Qué decís? ¿Estamos vacunados o no estamos vacunados? Eso para mí no importa. O sea, em, esto es por lo que dije de Lee Hong-si, de que les impedí, le decía, y hay un maestro muy conocido y muy grosso
que decía, si alguien cree en el COVID, no puede ser alumno mío. Pero ese maestro era, creo que es iluminado. Pero era muy demasiado dogmático, digamos, tal vez, desde la perspectiva sagitariana relajada que estoy teniendo. Eh, yo creo en esto. Esto te voy a dar te voy a responder con una historia, como uno de mis profesores de yoga hacía. Un tipo en la India era gran devoto de Krishna y decía, y era un viejito sin dientes que cantaba Hare Krishna, alegría pura era, un estado total de pureza y alegría. Eh, el brahman de esa región, digamos el monje que había descendido de la casta de monjes que cumplía el rol de representar todo lo sagrado, eh, lo tenía envidia y un día no aguanta más de la envidia y lo encierra. Y, y el tipo re contento, bueno, está bien, si es lo que Dios manda, vamos para ahí, dale, Hare Krishna, Hare Krishna. Bueno, y cuando estaba ahí se da cuenta que pasan los meses y el tipo seguía súper feliz y eso le dio más envidia al brahman. Y dijo, bien, este viejito se alimentaba a base solamente de un vaso de leche por día. Eso es todo. Entonces el brahman dijo, bueno, ahora le dijo a los guardias, en lugar de darle un vaso de leche, denle agua con cal mezclado todos los días. Pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas, al mes, uno de los guardias no aguanta más y dice, no, no, yo no puedo más con la culpa. Y lo libera al viejo, le dice, usted no tiene la culpa de nada, yo, discúlpeme, se arrodilló. El tipo, no, está todo bien, Hare Krishna, no sé cuánto. Y, eh, y entonces le dice, no, pero le tengo que confesar algo. Nosotros no le dábamos un vaso de leche por día, le dábamos agua con cal. Y el viejito dijo, no sé, yo tomaba leche. Fin de la historia. Eh, y sin, sin, eh, sin ir a extremos así como de los santos católicos que los envenenaron a un montón y no, Rasputín, por ejemplo, que fue envenenado un montón de veces y no pasaba nada. Yo un poco hago eso. Yo un poco hago eso. Yo antes, hace unos años, estaba a punto de comprarme glifosato puro porque estaba seguro que podía tomarlo y no hacerme. Y todos mis amigos pensaban lo mismo, decían, pero vos tomás glifosato, no te va a pasar nada. Y digo, lo tomo porque yo comía el, en una sartén súper oxidada, heavy, siempre con un aceite súper recalentado, extremadamente de baja calidad. Mi yerba era radioactiva, era de una cosa fluo, y, y trabajaba mucho y mi comida era la lata de atún más barata, el paquete de arroz y de fideos más barato, y todo eso, todo o sea, era aceite y comida, aceite ya súper quemado, y así un montón de años. Y acá estoy. Y estoy bastante, bastante bien. Y ahora se me cae un diente. Pero bueno, mi esposa jamás me vio enfermo, por ejemplo. Pero no enfermarse no significa nada, no significa, porque enfermarse es un proceso también natural. O sea, es una respuesta biológica que hace el cuerpo ante un estímulo. ¿Alguna pregunta, algo para compartir? ¿Alguna idea que traían sobre lo que era el Qigong o el Qigong de cultivación? Eh, en la historia de la fragmentación de lo sagrado, hay un amigo que me dijo esta frase. Eh, que- Kedosh, Kedoshá, creo que era así. Kedosh, Kedoshá o algo así. Eran dos palabras. Vos, lean.
Esta, ¿sabes lo que significa? ¿No sabes? ¿Kedoshá? ¿Kedosh? ¿Cuál lean? ¿Cuál lean? No sé quién le preguntó. Lean Demand. Ah, Kedosh, ¿Cuál? ¿Qué palabra? Kedosh y Kedoshá. No, no sé. No. Bueno, no me acuerdo si eran esas palabras, después se las busco. Una significa sagrado, porque o sea, se escribe igual, o sea, consonánticamente, y la otra significa prostituta. Se escriben igual y lo que cambian son, digamos, los simbolitos de arriba, que son los que ponen las vocales, digamos. Lo cual un poco significa esto de que lo sagrado es lo más fácil de prostituir, digamos, de volver cualquier cosa. Ya desde el tiempo de Jesucristo, el Mesías verdadero, te lo digo a vos, Lean, para que sepas, el único y verdadero Mesías que sí llegó, Jesucristo misericordioso Salvador, ya desde ahí ya estaba esta polémica, ¿no? Un poco dentro de la cosmovisión taoísta y budista existe una no jerarquización entre lo sagrado y lo profano. Es decir, todo es por igual sagrado. O sea, no existe tal cosa como esto sagrado, este objeto. Hay lugares sagrados y demás, pero que son considerados como auspiciosos, ir a un lugar donde estuvo la mente de tal persona y demás, pero siempre lo veo como muy causal, muy entendiendo de, bien, si yo hago esto va a tener un efecto de esta manera sobre mi mente. Si yo tomo este objeto que fue cargado con esta intención, esto y lo otro, va a tener un efecto en mi corriente mental, ¿no? O sea, con un entendimiento de relación de causa y efecto, en ese sentido. Em, bien, así que creo que eso es todo por hoy. Bien, perfecto. Wow, quedaron muy calladitos, pero bueno. Bueno, Gracias, Ger. La verdad que buenísimo, buenísimo. O sea, es impresionante. Gracias. bueno, qué bueno que te haya gustado. Sí, me Germán, encantó. Sí, perdón, aquí Amber desde Costa Rica, solo quiero agradecerte, la verdad es que me siento muy agradecida de escucharte y muy emocionada de explorar formas de poder aprender contigo, de verdad, muy agradecida. qué Muchas bueno. gracias. Bueno, niños, entonces dicho esto, nos vemos.